Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia de hoy. El webinar número 4 de K empezará aproximadamente en un par de minutos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes otra vez. Gracias por asistir. En este webinar número 4 vamos a tratar el tema de redes de fibra óptica, tecnología GPON y sus diferentes aplicaciones. Bien. Vamos a empezar por la parte de GPON. En este caso, ¿qué es la tecnología de GPON? GPON se ha convertido en una de las tecnologías de telecomunicaciones más importantes en la actualidad. Es decir, hoy por hoy es una tendencia. Veremos exactamente qué implica todo esto. Es la que está permitiendo a los operadores ofrecer altísimas velocidades de conexión a viviendas y empresas. En este caso, FTTH. Veremos luego con detalle qué es exactamente. Está permitiendo también actualizar las redes de comunicación internas en todo tipo de oficinas y naves industriales. Está siendo la infraestructura de la industria 4.0 y, entre otros, está siendo una auténtica revolución en el sector hotelero, ¿vale? Como infraestructura, desarrollo de nuevas tecnologías de conectividad, entretenimiento y automatización. Veremos un poquito todo esto transmitido a lo largo del webinar, ¿vale? Un poco iremos punto por punto y nos iremos dando cuenta un poco de hacia dónde va el mercado. Bien, como veréis, la aplicación de esta tecnología es muy variada y su implementación está al alcance tanto de operadores como de instaladores e integradores. Es decir, esto no es una tecnología exclusiva de grandes marcas, de grandes empresas, de gente que se crea que no está preparada o no está capacitada, ¿vale? El objetivo de este webinar va a ser dar esos pequeños puntos, esos conocimientos necesarios para que instaladores e integradores o operadores que no creían que podían llegar a desarrollar este tipo de tecnología, pues pueden entender un poquito más y lanzarse a la piscina. Bien, en EK llevamos 5 años desarrollando y suministrando. Probablemente EK sea una de las primeras compañías españolas del sector en haberse adentrado en el mundo de GPON. Efectivamente, llevamos mucho tiempo. Nuestra tecnología GPON, desarrollada por una de nuestras empresas de I+D, está implementada en más de 10 países y está creciendo. Es decir, como podéis ver, los que asististeis al webinar número 1, EK está presente en más de 32 países
Y a día de hoy, cuando empezamos hace aproximadamente con GPON 4 o 5 años, solo era España que pedía y algunos países de extranjero. Hoy por hoy todo esto está creciendo y aumentando. Si nos vamos un poquito a los conceptos básicos, vamos a intentar entender qué es exactamente una red de tecnología GPON o la tecnología GPON y sus artilugios. En este caso, vamos a empezar hablando por lo que son las siglas PON, es decir, Passive Optical Network, red óptica pasiva. En este caso es a lo que determinamos la parte, esa parte de fibra óptica. Seguimos una topología punto multipunto, algo bastante parecido a cuando hablábamos el tema de Internet coaxial en uno de los webinars anteriores. El punto primario, vamos a tener una cabecera, en este caso la OLT, ¿vale? Vamos a determinar que este rectángulo de aquí es la OLT. Multipunto, en este caso las unidades de usuario que vamos a ir desplegando, el objetivo para el cual podría ser hacer una distribución Wi-Fi o hacer una distribución en una industria, en sector industrial. Y vamos a tener las ONTs o ONU, ¿vale? Al final las siglas son iguales, pero diferentes según qué documento estemos mirando, pero son el mismo tipo de equipo. Bien, gran ventaja de la red SPON, no hay elementos activos en la red de distribución, es decir, entre el punto primario, que es la cabecera, y el multipunto o los diferentes equipos que vamos a tener desplegados para realizar esa actividad o distribuir esos servicios, no existe ningún tipo de elemento activo, ¿vale? El único elemento activo, veremos cuál es, el único elemento que habrá es un elemento que no es activo, sino es pasivo, y veremos cuál es. Si hablamos de GPON, que es lo que hemos hablado, es la evolución del estándar PON según la normativa ITU-T G.984X, y al final esto determina una serie de, al igual que hablamos en Wi-Fi, en el primer webinar y sus estándares, también determina unos valores y unos parámetros a tener en cuenta, ¿vale? En este caso, lo que añadimos es la G de gigabit capable Passive Optical Network, una red óptica pasiva con capacidad de gigabit, ¿vale? Este estándar surge como una evolución para dar a los problemas del anterior para llevar servicios de voz, datos y televisión a altas velocidades simétricas. Es decir, aquí el salto que hemos dado entre lo que sería el PON y el GPON son un salto a nivel evolutivo, a nivel de grandes velocidades. Bien. Después hablaremos un poquito más en detalle de cada equipo y veremos sus funciones, pero vamos a intentar ponerlos para que nos ubiquemos ya un poco. En este caso hemos hablado de ese punto, hemos hablado de esa cabecera. Esto sería una OLT, concretamente una OLT de DK, modelo OLT 8E. Y esto sería una ONT. Realmente la ONT, para aquellos que trabajéis con Ethernet o para aquellos que seáis operadores o trabajéis a nivel informático, equipos, Wi-Fi y demás, se parece mucho a un router tradicional, ¿vale? De hecho, parte de las funciones que implican es a nivel de un router, y lo que estamos añadiendo ahí, si os fijáis en la foto, es ese conector de fibra de color verde. Bien. Vamos por algunos datos técnicos que creo que serán de interés. Lo primero, velocidad de bajada de la OLT hacia las ONTs. Un máximo de 2,5 gigabits por segundo por puerto. Esto es decir, dependiendo del modelo que tengamos, vamos a tener máximo 2,5 gigas por cada puerto. Si trabajamos con el modelo anterior que hemos visto, pues veremos que tenía 8 puertos ópticos de bajada, y en este caso pues tendremos pues 8 por 2,5. La velocidad de subida, en este caso la parte de las ONTs hacia la OLT, un máximo de la mitad, 1,25 gigabits por segundo. Por otro lado, tenemos una característica importante, que es que
una única fibra se conecta múltiples unidades, ¿vale? Y además transmite múltiples servicios. Vamos a ver un pequeño esquema, ¿vale? Esto sería una posible red. En este caso solo estaríamos conectando un equipo directamente con una fibra. Lo que vamos a hacer es una única fibra. Vamos a ir a un repartidor óptico, o también llamado splitter, y este será el encargado de llevar una fibra a cada una de las ONTs, ¿vale? Esto sería un poco la arquitectura, ¿vale? de una red GPON. Luego veremos un poquito más en detalle, ¿vale? En este caso, como hemos hablado, se comparte una única fibra para múltiples terminales. Bien, y asimismo todos sus servicios. Algunos datos técnicos interesantes que recordar, vamos a seguir añadiendo. GPON utiliza técnicas como pueden ser las dos que salen mencionadas, WDM y el TDMA. Vamos a ver un poquito qué es cada una. El WDM, multiplexación por división de longitud de onda. Es decir, parte de la subida va a ir en una lambda, parte de la bajada irá en otra lambda y luego tendríamos una tercera lambda. Es decir, gracias a esta tecnología podemos enviar esos haces de luz por ese mismo cable, ¿vale? Vamos a ver 1490 de bajada, los 1550 en este caso se usarían para el tema de televisión, RF por overlay, que veremos a continuación, y los 1310 en la parte de subida, ¿vale? Aquí quedaría el esquema. Acceso múltiple por división de tiempo, sincronización de las tramas de información de las ONTs hacia el OLT. Al final es, creo que, bastante evidente que al tener un punto multipunto, toda la información de esos usuarios va a tener que ir procesada de una cierta manera. Es decir, no puede ir todo al mismo momento, de lo contrario se provocaría un colapso. Para esto está este tipo de tecnología, ¿vale? Si os fijáis, estos serían diferentes paquetes, diferentes servicios, diferentes solicitudes que ascenderían, ¿vale? En este caso, el sistema lo que va a hacer es coordinar y ordenar todos esos paquetes para que no colisionen y vayan de la mejor manera y de la forma más óptima posible para que sean recibidas. Estas técnicas se utilizan para poder compartir una única fibra con múltiples servicios para múltiples usuarios, ¿vale? Sin ello, pues esto que hemos hablado no sería posible. Más datos. Longitudes de onda de bajada, 1490, 1510 vídeo en RF, longitud de subida, la 1310 de nuevo, ¿vale? Esto al final es importante recordarlo, sobre todo si estamos intentando medir los valores o las longitudes de onda cuando estamos montando una red de fibra. Al final, sin este tipo de datos no sabemos exactamente lo que estamos midiendo, ¿vale? Porque podríamos estar viendo si falla la televisión y por error estar midiendo los datos. Bien, máximo alcance lógico, 60 kilómetros. Máxima distancia física entre ONTs, 20 kilómetros. ¿Vale? Al final de lo que se trata es que no hay ningún elemento activo, son todo pasivos y podemos tener una distancia de 20 kilómetros. El splitting ratio o cuántas ONTs se pueden conectar por puerto, según el estándar son 128 por puerto. Es decir, que una OLT que tenga 8 puertos, si siguiera el estándar llegaría a 1000, pero la realidad se recomienda no superar 64 unidades por puerto. Es decir, que una OLT 8E está pudiendo conectar 512 ONTs o ONUs, ¿vale? Es decir, 64 ONTs por puerto. Toda la comunicación se transmite codificada. En este caso, entre paréntesis, tenéis el cifrado, el AES de 128 bits. Más datos. Y uno de los más importantes, el secreto del GPON, el DBA, ¿vale? El DBA, que las siglas equivalen al Dynamic Bandwidth Allocation o asignación dinámica de ancho de banda.
Al final, recordemos que tenemos la cabecera, la OLT, y la OLT va a ser la encargada de procesar tanto las peticiones que le van a llegar de los diferentes servicios como las peticiones de las UNTs o unidades de usuario conectado. Esto va a repercutir en que necesita de este tipo de asignación para poder cubrir bien todos esos servicios, ¿vale? Permite adaptarse en tiempo real a la demanda de ancho de banda de cada ONT y así mejorar la utilización del ancho de banda, ¿vale? Al final, nosotros vamos a tener una inyección de unos servicios, los que sean, y los usuarios van a disponer de eso. El DBA se encarga de, junto con la tecnología que hemos visto anterior, esos paquetes y ese orden quede debidamente, vamos a decirlo, igualado, ¿vale? De una manera que a todo el mundo tenga la sensación, tenga la presencia de que todo está yendo bien, de que la velocidad es correcta y de dar un buen servicio, ¿vale? Un usuario no siempre está recibiendo el total de megas contratados, sino que lo que está solicitando en ese momento. Recordemos aquí una discusión que se puede abrir sobre el tema de la utilización de los megas, pero los megas que tenemos o los megas que contratamos no siempre los estamos utilizando en el mismo momento. Es decir, yo contrato 600 megas, pero si no estoy utilizando un servicio que me demande 600 megas, hay parte de esos megas que no les estoy gastando, ¿vale? Si estoy haciendo operaciones o operaciones por segundo, es decir, ir visitando páginas web, ir navegando, actualizando algún programa, todo esto genera un total de megas en base a unos segundos, ¿vale? Pero eso no implica que el resto de personas estén en ese mismo momento usando dispositivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final vamos a tener un balance y eso va a suponer que el DBA se va a encargar de esto. Se incrementa la eficiencia del sistema, es decir, que si nosotros para dar servicio a diferentes clientes tendríamos un cálculo de 50 megas por cliente y tenemos 10 clientes, el total de ancho de banda contratado tendría que ser de 500 megas, pero esto no es cierto. Uno de los papeles juntos al DBA, al igual que cuando tenemos un buen QoS, es poder proporcionar a esos clientes sus 50 megas, su buen servicio, sin tener que contratar esos 500 megas. Posiblemente sean necesarios 150 megas o 200 megas únicamente, ¿vale? Es un poco el concepto. Bien, vamos a ver los productos y vemos cómo afecta. Bien, si hablamos de la parte de la OLT, ¿vale? En este caso, el equipo de cabecera, vamos a ver los puertos de bajada o los puertos downlink. En este caso, en función del modelo, tendremos más o menos, ¿vale? En este caso, los puertos de bajada o downlink pueden ser de 8 o 16, dependiendo del modelo. Una OLT de 8E implica que tiene 8 puertos, un modelo de 16E implica que tiene 16. Si refrescamos son 2,5 gigas de bajada, 1,25 gigas de subida y 64 ONTs por puerto. Bien. Por otro lado, los puertos de subida o uplink tendríamos 8 puertos donde podemos trabajar de dos modos. Los modos donde podemos trabajar son o bien usar dos puertos de 10 gigas cada uno o bien trabajaríamos con los 8 puertos a 1 giga cada uno. Bien. Tendríamos los puertos de gestión o los puertos de management donde podríamos conectarnos o bien por un puerto de consola o bien por los puertos de management, ¿vale? La OLT de 16E tendría simplemente más puertos de bajada ópticos. Bien, vamos a ver un poco cuando estamos hablando, hemos hablado de todo lo que sería la red de fibra, hemos hablado de los componentes de fibra, pero necesitamos ver exactamente qué vamos a hacer. En este caso, por encima de la OLT, por encima de esa cabecera de fibra, vamos a tener un switch, pues un L2 o un L3, es decir, un layer 2 o un layer 3, capa 2 o capa 3,
donde vamos a conectar la OLT para inyectar los servicios que veamos que están conectados al switch, como puede ser un router IP que se esté encargando de dar acceso a Internet a ese switch. En el momento que realicemos la conexión, ese Internet está pasando a la OLT. Por otro lado, podríamos tener el servidor VoIP, ¿vale?, por temas de telefonía IP, temas de llamadas, que también iría conectado a uno de los puertos del switch. Y podríamos tener también una cabecera IPTV, en este caso sería televisión por IP, es decir, entrada y recepción a través de coaxial, salida en multicast, ¿vale? A través de IP vamos conectado de las diferentes cabeceras al switch. Bien, tenemos en cuenta todo esto. Estos son todos los servicios que irían conectados a los puertos uplink, a los puertos que se van a usar. Y vamos a hacer la distribución en fibra. Puede ser, en este caso, un repartidor de 2. Ese mismo repartidor irá conectado a más repartidores y ya después de llegar a una caja, donde sea que vayamos a ponerla, iríamos a parar a una ONT o al modelo que escojamos de ONT, ¿vale? Esto sería un poco la topología de esa red, ¿vale? En este caso, siempre es recomendable, como máximo, 2 niveles de splitting, ¿vale? Una vez realizado esto, la ONT tendrá los servicios que deseemos que tenga. En este caso, si hemos inyectado todo lo anterior, pues podríamos tener televisión por IP, teléfono, internet, y si hubiéramos inyectado algún servicio, pues podríamos tener algún servicio más, ¿vale? Bien. Algunos datos también interesantes e importantes. La atenuación de una fibra, por ejemplo, es de 0,35 dB por kilómetro, ¿vale? En este caso va medido en la 1310, ¿vale? Atenuación de los splitters, en función del splitter, en función de cuánto quieras dividir, pues va desde 3 dB a 21 dB. Al final esto es una especificación del splitter de cada fabricante, más o menos, porque recordemos que un splitter lleva diferentes fusiones y el número pues, puede ser ligeramente variable. En tal caso hay que pensar que en el funcionamiento todas estas pérdidas son importantes, porque al final el umbral de la ONT y esa recepción, ¿vale?, de esa señal de fibra va de -8 a -28 dB. En este caso, con todo esto podremos saber técnicamente cuántas posibles pérdidas vamos a tener y en qué umbral va a quedar la ONT, ¿vale? En este caso, pues pérdidas de empalmes, de fusión, ejemplo, 0,2 dB y el mecánico, pues 0,5 dB. Pérdidas por conectores. Bien. GPON clase C, ¿vale? Estos son los SFPs, es la pieza que va en los puertos downlink, en los puertos donde va la fibra, ¿vale? En este caso, la potencia mínima que generan es de 3 dB. La sensibilidad mínima, pues tendría aproximadamente unos -32 y iría conectado el cable de fibra aquí, ¿vale? Es decir, en el momento que hemos visto anteriormente, esos puertos downlink tendríamos un SFP, si ponemos el GPON de clase C, tenemos potencia mínima de 3 dB, sensibilidad de -32, por lo tanto, ampliamos un poquito ese umbral de esa ONT, ¿vale? Si vamos a hablar del tema de ONTs, tenemos ONT1, ONT4W, ONT4C y luego tendremos una ONT nueva de toda la parte de sector industrial. La ONT1 es únicamente un conversor de medios, es un conversor que tiene la corriente, el cable de fibra y la salida en un puerto Ethernet de giga, y ahí pues pondríamos el servicio que quisiéramos. Podríamos colgar una AP, podríamos colgar un switch, lo que queramos, realmente una videocámara, etc. La ONT4W, en este caso es el modelo más básico. Aquí lo que está montando es la misma idea, una entrada de fibra, tenemos 2 puertos POTS, 4 puertos Ethernet,
¿vale? Al final esto es esa parte de conversión de medios, el router que nos va a permitir generar una Wi-Fi de 2,4 GHz y unas características y funciones de un router tradicional. La ONT4AC es idéntica a la 4W con la diferencia de que vamos a añadir esa Wi-Fi de 5 GHz y esa capacidad de 5 GHz que se está solicitando, ¿vale? Que hoy en día está en auge el tema de pedir Wi-Fi a 5 GHz, ¿vale? Por último, la ONT industrial está preparada para instalación en carril DIN, la alimentación por bordes, tiene los 4 conectores SMA para que se puedan poner las antenas que se necesiten, en este caso 2,4 y 5 GHz en función de la que se quiera usar para el entorno, 4 puertos de salida también de giga y 2 puertos POTS, 2 puertos de telefonía para un teléfono, ¿vale? Todo esto que hemos hablado, al final, es una configuración que se tiene que realizar a nivel de fibra, es una configuración que también tiene una parte de software y es una configuración que cada una de las ONTs disponen de una interfaz de configuración. Bien. Esto es lo que habíamos visto hasta ahora. En el hipotético caso que quitáramos la cabecera de televisión, ¿vale? No tendríamos televisión a través de IP, no tendríamos televisión a través de multicast, pero podríamos poner una cabecera, pues, de coaxial, ¿vale? En este caso, lo que vamos a realizar es una conexión a un transmisor óptico. Este se va a encargar de recibir todos los canales o los servicios que queramos añadir y el transmisor los va a convertir a fibra, concretamente a los 1550 nanómetros que habíamos hablado con anterioridad, ¿vale? Bien, esta señal va a ir en un EDFA, ¿vale? Es el elemento que veis aquí y las salidas de esos puertos ópticos van a ir directamente conectados a toda la primera bandeja de conexiones del EDFA, ¿vale? Esto lo que está haciendo realmente es mezclar las señales de OLT, tanto de subida como de bajada, con la parte de televisión, ¿vale? De tal modo que lo que tendríamos es exactamente lo mismo que habríamos comentado, un repartidor, otro repartidor, y en este caso tendríamos un receptor óptico. Este receptor óptico va a recibir esa señal, esa 1550, y si os fijáis tiene una salida en RF, en coaxial. Por tanto, por ahí va a salir lo que estaba sacando la cabecera. Mientras que por la parte del loop óptico que tiene, seguirá hacia la ONT, ¿vale? Y entonces estaremos exactamente en el mismo caso. En este caso, lo que hemos hecho es añadir esa tercera ventana, ese 1550, y usar la televisión a través de... seguir usándola básicamente a través de coaxial, pero hay una parte de la instalación que la hemos pasado por conveniencia por fibra óptica. Bien, los mismos servicios. Esto se llama sistema GPON con RF Overlay. Ahora bien, si vamos a hablar de los elementos que permiten realizar este entorno, tenemos el TOR6 GPON, es un transmisor óptico profesional, entrada RF hasta 1 GHz, salida de fibra a los 1550 nanómetros y la potencia de salida es de 6 dB. Bien, de 6 dB. Después tendríamos otra versión, en este caso el TOR3 GPON FI, transmisor óptico profesional, entrada de RF hasta 2600 MHz, salida de fibra 1550 nanómetros. La potencia de salida 3 dB. Se trataría de escoger uno u otro en función del servicio que queremos pasar. Por otro lado, el elemento que está fusionando y que permite que esas tres ondas circulen por la misma fibra, en este caso el EDFA, los modelos 812,
816, 1617, 3219. Es un multiplexor más un amplificador óptico. Es importante la parte del amplificador óptico porque al final la parte que va a viajar necesita ser amplificada porque lo otro simplemente es un conversor. Es compatible con redes GPON, esto no hay ningún problema, con las redes existentes que existen también. Los modelos también van en función de no solo la potencia por puerto, que va de 12 a 19 dBm, sino en función también de las salidas que tengamos en la cabecera de fibra, porque al final una entrada del EDFA va a una salida. Si usamos una OLT de 16 puertos de bajada, vamos a necesitar un EDFA con 16 entradas. ¿Vale? Muy baja figura de ruido, fuente de alimentación redundante y control vías NMP. Estas son algunas de las opciones que tiene. La parte de los receptores ópticos, vamos a tener dos modelos. Aquí vamos a tener el modelo pasivo y el modelo activo. El modelo pasivo es el RO68CWD, el modelo activo es el modelo RO88CWD y en este caso, si nos fijamos en las características, la potencia óptica de entrada que necesita el pasivo es de menos 2 dBm a menos 14. El nivel de salida son 60 dB microvoltios y es compatible con las ONTs de GPON. ¿Vale? Mientras que el otro, la variación la vamos a tener en el nivel de potencia de salida, en 88 dB microvoltios y la potencia óptica de entrada también. ¿Vale? Va de menos 2 a menos 20. Al final esto va a depender realmente si en el momento en que estamos añadiendo el receptor en la red vamos a tener pues directamente un televisor o una toma o vamos a tener pues diferentes tomas, ¿vale? O al final llega un momento que con esa potencia de 68 dB microvoltios pues llegaremos hasta donde lleguemos, ¿vale? Posiblemente si necesitáis más para el recorrido que queráis hacer, pues tendréis que ir a un receptor óptico activo. Y un tercer elemento que no os había explicado hasta ahora es un equipo de continuidad, un UPS, para todas las ONTs. Las baterías son... Al final, de lo que se trata con este modelo es que donde tenemos la ONT, donde tenemos los servicios, ¿vale? Según el uso que le vayamos a dar o según qué tipo de cliente sea o la necesidad imperiosa que haya, es importante destacar que si en nuestra casa se va la luz, el UPS va a seguir manteniendo esa corriente de esa ONT y hay que recordar que la señal nos llega a través de ese óptico. Es decir, que aunque se vaya la luz, nosotros vamos a poder seguir teniendo internet, seguir teniendo telefonía o seguir teniendo lo que queramos tener de servicio para lo que esté puesto el UPS, ¿vale? Al final va a depender de esos tres modelos, pues de 16 vatios hora, 32, 48, en función de lo que se estime y para qué queramos que sea, pero puede ser un elemento bastante interesante, ¿vale? Sobre todo es algo bastante útil si se te va la luz ahora mismo y yo tengo un UPS montado, pues puedo seguir dando el webinar porque el internet no me va a cortar, ¿vale? Es un claro ejemplo. Bien, la red GPON, ¿cómo se gestiona? Una primera opción es a través de la consola, ¿vale? O el famoso CLI, el Command Line Interface, integrada en la OLT. Esto significa que la OLT dispone de esos puertos que hemos visto con anterioridad, esos puertos de management o el puerto de consola. Por ahí vamos a poder entrar en la OLT y configurarla. ¿Cómo? A través de comandos, ¿vale? Programación por comandos. Y ahí tenéis un ejemplo de cómo se vería una pantalla por consola, ¿vale? En este caso el puerto lo tendríamos conectado por consola o si no iríamos a los otros dos puertos que son los de management. Vale.
Igualmente, nosotros recomendamos usar el SWH-TR, es el servidor de configuración y aprovisionamiento automático, ¿vale? El cual iría conectado, pues, por ejemplo, ahí para que tuviéramos acceso directamente a la red, ¿vale? Luego tendríamos otro conector que iría conectado a la OLT para que éste pudiera realizar la configuración. Es un sistema de configuración para redes GPON en entornos de hospitality, ¿vale? Visión completa e intuitiva del sistema desde la página principal, configuración unificada de OLTs y ONTs, incluyendo Wi-Fi y voz IP. Esto es importante porque hasta ahora GPON hemos hablado que que era una tecnología basada en operador y como tal seguía un principio. El principio que seguía era realizar una configuración de la OLT por un lado y después realizar la ONT por otro lado, ¿vale? Y todo esto, al final, si se quería integrar, requería de varios servicios, varios programas, varios servidores para poder hacer una configuración unificada y fácil y visual en un buen entorno, ¿vale? Esto es lo que se ha intentado desarrollar con el servidor SWH. El hecho de que ese servidor nos configure toda esa red, todas esas ONTs que vamos a tener conectadas y ese equipo de cabecera de una forma fácil e intuitiva. Bien. En unos minutos veremos cómo es la interfaz de gestión, después os la enseñaré y al final del webinar, como hemos hecho en los otros webinars, abriremos la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a ver dónde podemos integrar todo esto que hemos hablado, toda esta parte de equipamiento, toda esta parte de conocimientos y esos pequeños fundamentos. Uno, y la más importante, donde hoy por hoy se están instalando muchas, es en hoteles, ¿vale? Es crear esa infraestructura llamada FTTR, ese Fiber to the Room, fibra hasta la habitación. Al final es una tendencia que se está poniendo de moda, si no por las capacidades del sistema, que son realmente capacidades muy grandes para poner un hotel, pero de cara a una proyección de futuro y de cara a una instalación por donde pueden pasar múltiples servicios, es algo de bastante interés, ¿vale? Implica realizar un nuevo cableado en fibra óptica monomodo. Se implementan hoteles nuevos y en reformas integrales y permite distribuir Internet de alta velocidad, telefonía, incluso aprovechando los terminales analógicos antiguos. Y la televisión, pues o bien se puede optar por la RF o IPTV con servicios multimedia interactivos. Esto al final es un tema de gustos del consumidor, ¿vale? Podemos pasar una infinidad de servicios, además dar un buen wifi, un wifi que se instala en el espacio en que el usuario se va a conectar, no en el pasillo, es decir, vamos a poder conectar directamente en cada una de las habitaciones, en una toma de red para que si el cliente quiere ir por red cableada, pueda ir por red cableada, en cada rincón de la habitación que tenga un buen wifi. Y al final esa parte también de no inversión en teléfonos nuevos, podemos utilizar los puertos POTS de la ONT para dar servicio a esos teléfonos, ¿vale? Y al final el tema de la televisión queda un poco en función de lo que se quiera usar, ¿vale? Lo ideal es una ONT por habitación. Realmente lo que estamos garantizando es una calidad en el servicio. Si no, pues bueno, es un máximo cada 4 habitaciones en función de las dimensiones de la misma. Al final, nosotros tenemos que garantizar una buena cobertura, hay que garantizar un buen servicio, que es al final lo que el hotelero quiere. No quiere malas reviews, no quiere gente que le diga, oye, vete al hotel de al lado que encima que es más económico, pues tiene un mejor wifi. Lo que quiere evitar es todo este tipo de repercusión. Y entonces, al final el wifi sabemos y hemos explicado en el webinar 1, si no recordad que creo que hace poco se os pasó unos correos donde vais a tener los diferentes webinars disponibles para ver, ¿vale? Bien. El sistema GPON permite actuar de medio de instalación para sistemas domóticos
eficiencia energética hotelera, entre otras cosas. Al final, el objetivo, hemos hablado de que era transmitir datos, ¿vale? Al final los datos pueden ser cualquier cosa, ¿vale? Cuando digo cualquier cosa, pueden ser pues los servicios domóticos, unos servicios exclusivos de audio, sistemas de videovigilancia, ¿vale? Cualquier cosa que creáis que iba conectada a una red de datos, vamos a poder utilizar esa infraestructura, ¿vale? Por otro lado, es importante también destacar la optimización que se le ha dado a estos equipos para que en el hotel especialmente haya ese efecto de roaming, ese cambio ese cambio entre antenas, donde el cliente irá paseando por el pasillo, usando el servicio móvil, usando los diferentes servicios, para que no tenga un corte, ¿vale? Para que ese cambio entre antena y antena, porque al final si vamos a poner una antena por habitación va a pasar por diferentes antenas, se trata de que esa optimización a nivel de conexiones, a nivel de wifi, a nivel de parametrización, quede bien hecha, ¿vale? Todo esto está optimizado para que el cliente no vea ninguna repercusión en ese aspecto. Bien, campings, complejos turísticos, clínicas y hospitales, oficinas y naves industriales. Puede ser también una alternativa a redes LAN con cableado estructurado, es decir, podrían optar por tirar una ONT por cada puesto de trabajo o una ONT por cada despacho. Al final esto ya depende de la arquitectura que le quieran dar, pero recordemos que es hasta 2,5 gigas y hay que recordar también que el cable es un cable que permite mayores velocidades, es decir, que cuando haya una evolución del estándar, el cable seguirá siendo exactamente el mismo. Lo único que se cambiará son los equipos activos, cabecera y equipo final, con lo cual puede ser algo interesante para hacer pues una nueva nave, unas oficinas o una reforma, poner este tipo de cableado, ¿vale? Y este tipo de tecnología. Bien, una inmunidad absoluta a interferencias electromagnéticas. Al final son totalmente dos tipos de cable y dos tipos de tecnología. Es la infraestructura para la integración en industria 4.0 con PLCs de automatización industrial, ¿vale? Varias de las instalaciones en las que se aplica este tipo de tecnología, pues es todo el tema para industria, PLCs, automatizaciones, y al final este tipo de equipamiento es perfecto, sobre todo porque recordemos que podemos hacer hasta 20 kilómetros, ¿eh? No estamos limitados a esos 90, 95, 100 metros de un cable, UTP, y volver a realizar otra extensión o poner un conversor de medios de fibra, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un poco más limpia de mantenimiento. En ECA hemos compatibilizado nuestra solución OLT con sistemas PLC de automatización industrial, garantizando un perfecto funcionamiento del sistema, ¿vale? Al final, si os acordáis unas diapositivas atrás, hemos visto las ONTs industriales, pues son las ONTs que están preparadas para todo el sistema de industrialización, ¿vale? Bien. Urbanizaciones, reconversión de la teledistribución por coaxial a fibra óptica, polígonos industriales y centros tecnológicos. Y al final la aplicación que podéis buscar es cualquier tipo de entorno que quieran, pues las características que da el sistema, ¿vale? Nuestra solución está a un altísimo nivel para implementar en estos entornos, ¿vale? Tenemos instalaciones de todo tipo a nivel de fibra, tenemos todos los tipos de casos, tenemos muchísimos tipos de servicios diferentes y al final es algo que es relativamente sencillo de realizar si se tienen las cosas claras y pues a lo mejor una pequeña asistencia o una pequeña formación previa, ¿vale? Bien. Después de hablar de todo esto, vamos a centrarnos en otro sector del mercado, que son los operadores. Bien. GPON es la base de los despliegues, del Fiber to the Home, del FTTH, la fibra hasta el hogar. Al final lo que tenemos hoy por hoy en muchas ciudades y lo que está haciendo los diferentes países, que es olvidarse
de ese cable de cobre y están recableando y tirando fibra y nos están ofreciendo fibra en los hogares. Es este tipo de fibra, es este tipo de tecnología lo que los operadores están utilizando, ¿vale? Nuestra solución está adaptada a pequeños operadores. Por ejemplo, podrían ser operadores WISP, ¿vale? Reconvertidos a fibra, operadores que quieren hacer un pequeño despliegue o operadores que empiecen ahora de cero, ¿vale? Al final hay muchos tipos de casos donde puede ser una buena elección EK como marca de GPON. Llegamos el momento donde vamos a ver la parte de la interfaz del servidor. Os voy a enseñar un poco cómo es la idea y esa programación. Vais a ver que es relativamente sencilla. Bien. Tenemos aquí en pantalla el inicio de sesión. En este caso vamos a entrar con una clave muy sencilla que todos conocemos. Bien. Una vez entrados en la parte del servidor, tenemos hola admin, el usuario con el que hemos entrado, la versión del servidor, el idioma que vamos a utilizar y cerrar sesión. En vista general, que es en el menú donde estamos ahora mismo, vamos a tener todas esas ONTs que estén o dejen de estar conectadas, ¿vale? En este caso, por el momento solo hay una. Si quisiéramos ver si hubieran más, tendríamos este botón de escanear y esto lo que haría es escanear todas las ONTs que estén ahora mismo a nivel de fibra conectadas. Escanearíamos y nos saldría en el listado. Ahora mismo ya os digo que no hay más de una, por tanto no vale ni la pena hacerlo. Y de lo que se trata es lo siguiente. Una vez nosotros configuramos la parte de la OLT, en este caso vamos a configurar, por ejemplo, la parte de los perfiles, ¿vale? Vamos a imaginarnos que vamos a tener un perfil de internet, un perfil de teléfono, ¿vale? Tendríamos aquí el internet, ¿vale? Donde le vamos a determinar internet, queremos un mínimo de tráfico asegurado de 1000 megas, un máximo pues de 1 giga, la VLAN, importantísimo, ¿vale? Vamos a trabajar con VLANs, vamos a poner uno o varios servicios por una misma VLAN. En este caso, el internet nos han dicho que va a viajar por la VLAN la 400. El puerto de uplink, es decir, el puerto donde está conectado el servicio de internet en la OLT va a ser el puerto número 1 y el tipo de WAN va a ser una WAN de internet o una WAN de servicio. Aplicaremos los cambios y nos iremos a configurar el siguiente perfil. Siguiente perfil que la configuración va a ser pues la misma. En este caso vamos a ir a la VLAN 999, el nombre de teléfono, la cantidad que queramos y el tipo de servicio de la WAN, pues voice, ¿vale? Esto es de cara a toda la parte de IPs que vamos a dar en la interfaz de gestión, ¿vale? Veamos que tenemos aquí una interfaz de gestión. El servidor va a asignar una IP para gestionar todas esas ONTs. Vamos a decir pues que el rango es este de aquí y las IPs son estas de aquí, son las que tenemos ahí en las oficinas de K. Y tendríamos esa configuración de perfiles, esa configuración de SDBA del que hemos hablado. Si quisiéramos realizar configuración multiclass, pues habilitaríamos la posibilidad de tener el multiclass activo en función de si vamos a trabajar con RF overlay o vamos a trabajar con otro tipo de cabecera o a lo mejor no vamos a trabajar porque no interesa. Tendríamos también la opción de gestión de ficheros. Esto nos va a ayudar a sacar una configuración, a tener un backup siempre de la OLT. Opciones como podría ser reiniciar el servidor, reiniciar la OLT,
restaurar la OLT a valores de fábrica y la configuración de red. Esta configuración de red es la con la que va a usar el servidor para conectarse a la OLT, ¿vale? En este caso, nosotros hemos lo más importante en general los perfiles. Sin perfiles no funciona realmente nada porque no estaríamos diciendo que hay servicios de entrada. Y iríamos, por ejemplo, a configurar lo más importante. Esa plantilla de ONU es lo que queremos aplicar. En este caso, por ejemplo, el perfil de Internet. Pues vamos a tener la conexión WAN de Internet, donde la VLAN va a ser esta, el tipo de WAN, modo de servicio Bridge, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros ponemos las ONTs y están emitiendo Wi-Fi, en ese mismo instante lo que vamos a tener va a ser ese broadcast de SSID, un cliente conectándose, y lo que no queremos es que el cliente se conecte a la red que está generando la propia ONT. No queremos que la ONT esté en router porque queremos que el cliente vea los diferentes servicios o vea el hotspot o vea lo que tenga que ver, ¿vale? Pero en ningún caso vamos a querer, por ejemplo, en un tipo de instalación de hotel, que esto se quede en router. Entonces lo pondríamos en bridge y vamos a vincular pues a las diferentes SSIDs o a los diferentes puertos que que deseemos usar, ¿vale? Al final se trata de vincular un servicio, un puerto, un wifi, a lo que queramos. Bien, quedado esa plantilla resuelta, ¿vale? Tendríamos las opciones del wifi, pues habilitar la conexión si estamos emitiendo en 2,4, si estamos emitiendo en 5, pues la primera VLAN, es decir, podemos hacer 4 SSIDs por cada banda, es decir, 4 SSIDs a 2,4, 4 SSIDs a 5 GHz. Esto puede ser debido a los diferentes servicios que queramos usar, es decir, vamos a entrar en el concepto un hotel, Wi-Fi de los clientes, Wi-Fi de la gente que va con los TPVs, el staff, el de mantenimiento, pues usaríamos 2 Wi-Fis. Y las 5 para arriba, 5, 6, 7 y 8, pues ya serían Wi-Fis AC, ¿vale? En este caso tendríamos lo que queremos, ¿vale? Los modos en los que queremos trabajar, el ancho de banda, el nombre del SSID, si lo habilitamos o no lo habilitamos, si está oculto o no oculto y el tipo de seguridad, ¿vale? El objetivo de la plantilla es configurar algo que vamos a usar en un hotel por norma. Un 90% de los equipos que vayáis a desplegar, si no el 100%, van a estar todos con la misma SSID, la misma contraseña, los mismos servicios, ¿vale? Van a haber ONTs específicas que se van a salir de esa plantilla, ¿vale? En el momento en que nosotros tenemos esto, tenemos la configuración de la ONT, tenemos la configuración mínima de la ONT para que funcione, se trataría de seleccionar la ONT o seleccionar directamente todas las ONTs y pulsar autorizar, ¿vale? Una vez autorizado, aplicaríamos y después podríamos, por ejemplo, aplicar la plantilla, ¿vale? En función de cuántas ONTs tengamos, va a tardar más o menos el proceso. Y en función de cuántas haya, pues tardará en aplicar la plantilla, pues más o menos también lo mismo, ¿vale? Al final, una vez nosotros autoricemos, nos pedirá qué modelo va a trabajar. En este caso, vamos a seleccionar el modelo, aparecerá la barra pertinente de la indicación del tiempo que hay que esperar, el porcentaje que lleva. Una vez finalizado, empezará a mostrar los datos que toquen, ¿vale? Es decir, es algo que una vez tenemos configurado y las cosas bien hechas y claras, pues nos da lo mismo tener 10 ONTs que 20 ONTs, que 30, 50, 100, 200, las que hagan falta. Si esto no lo tenemos, ¿vale? Si esto no está puesto y no tenemos ese servidor, lo que nos va a tocar va a ser configurar una parte por consola y configurar toda la parte de las ONTs manualmente, ¿vale? Esa parte de las ONTs manualmente es como si configuráramos un router. Se trataría de entrar en ellas y se trataría de, a su misma vez, pues replicar esa configuración tantas veces como ONTs tengamos, ¿vale?
En este caso veo que ha dado un error, pero bueno, no sé exactamente por qué, tampoco es que sea muy importante. Y si se hubiera dado de alta, en este caso, tendríamos que nos hubiera cambiado el estado, tendríamos una IP de gestión y tendríamos pues los niveles de señal con los que se ha dado de alta, ¿vale? Y desde luego tendríamos el tipo. Si estamos utilizando voz sobre IP, lo que tendremos que hacer, eso sí, que no va a haber escapatoria, es editar esa configuración de esa ONT, ¿vale? Y una vez la hayamos editado, nos va a pedir el número de teléfono, ¿vale? Una vez pongamos el número de teléfono, habrá que ir poniendo el número de teléfono por cada una de las ONTs, ¿vale? Al final, si el hotel donde vamos a ponerlo, en este caso, pues tiene un teléfono por cada una de ellas, vamos a tener que asignar ese número de teléfono, ¿vale? Bueno, vamos a darle otra oportunidad, por si lo podéis ver, y si no, pues ya lo veréis en otra ocasión. Bueno, mientras esperamos o vuelve a saltar el error, importante deciros que al final este software, pese a que está quizá un poquito y la utilidad mayoritaria es esa gestión en Hospitality, sobre todo porque la configuración resultante es idéntica, en el sector, toda la parte de sector industrial también es útil, porque al final el sector industrial también es un sector que necesita una configuración y va a repetirla varias veces. Y aunque no queramos usar esa plantilla, podemos también editar la configuración manualmente, ¿vale? Tendríamos aquí un editor de configuración, seleccionaríamos cada ONT y le daríamos a aplicar, ¿vale? Esto nos abriría el editor de configuración independiente de esa plantilla para todas esas ONTs. Bueno, en este caso, el efecto demo nos ha sucedido hoy. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante era que os quedara claro el concepto y que quedara claro más o menos cómo funciona. Al final, la idea es que veáis que es un software fácil, que es un software intuitivo, que es un software que podéis gestionar, ¿vale? Entonces, después de todo esto que hemos explicado, en la gama GPON nosotros que tenemos como EK, también disponemos de toda la parte de pasivos para realizar esas redes de fibra, ¿vale? Bien, pues tenemos cables de fibra óptica, los de 2, 12, 24, 48, bandejas telescópicas y rack, repartidores ópticos, registros, rosetas, latiguillos, pigtails, al final lo necesario para realizar este tipo de red. La gama está completa, la podéis ver en eka.plus o www.eka.plus. Y una de las cosas más importantes y recomendables es la documentación en la web. Tenemos un apartado en la web de documentación donde hay revistas para todas las gamas. Es una forma fácil de ver rápido toda la gama, información, esquemas, ¿vale? Vamos a decirlo como un pequeño mini resumen de lo que hay. Por otro lado, vamos a abrir ahora la parte de preguntas y respuestas y recordaros que todos estos webinars van a estar colgados en nuestro canal de YouTube, en el canal de EK Plus, así como los webinars anteriores, ¿vale? Por si alguno ha faltado alguno, o por si alguno se le ha caído la línea o lo que tenga. Bien. Hasta ahora, gracias por haberme escuchado. Vamos a la parte de preguntas y respuestas y vamos a ir viendo lo que queréis saber. Bien. Preguntan si las OLT se pueden conectar a un servidor Radius. Bien, la OLT es un dispositivo a nivel de red totalmente transparente, ¿vale? Es decir, la OLT es como si fuera un switch, es como si fuera un puente más,
Por tanto, no os va a implicar que necesite una conexión con ese servidor Radius, ¿vale? Porque las ONTs van a estar en bridge y la OLT también. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Vale. Bien, preguntan si hay que darse de alta como operador para instalar una red GPON. A ver, aquí hay que entender dos cosas. Instalar un producto no es implícito que te des de alta como operador. Operador es la persona que quiere vender el Internet, ¿vale? Si tú no quieres vender el Internet, solo quieres hacer la red de distribución, la red cableada, la infraestructura que ellos necesiten, no necesitas ser operador. Si quieres hacer eso y además quieres ser tú el individuo o la empresa o la persona que venda ese Internet que va a recibir ese hotel, pues entonces sí, tienes que ser operador. Pero si no, el propio hotel va a contratar una línea, le van a poner un router de fibra y ese router de fibra irá directamente a la parte de, diré, a la parte de los puertos uplink de la OLT. Bien. No, si algunos preguntáis si se necesita ese switch previo a la OLT. No, no es un switch obligatorio. Los servicios podrían ir conectados directamente a los puertos uplink de la OLT. ¿Vale? En tal caso, dependiendo de lo que queráis hacer o la configuración que queráis realizar, es posible que necesitéis ese switch. A ver, abrís un tema, lógico, pero difícil. Las ONT si son compatibles con otras marcas, otros fabricantes, con otras OLTs. A ver, por no ir demasiado lejos en la explicación. Las OLTs y las ONTs de K siguen 100% el estándar establecido de GPON, ¿vale? El problema de esto es que otras marcas no lo siguen, ¿vale? Y como no lo siguen, si intentáis poner una ONT que no sigue los mismos preceptos que ese fabricante, la ONT pues puede que os funcione a ratos, puede que solo funcionen los cables, puede que no funcione el wifi, a saber, ¿vale? Eso es un tema que no está, no es algo que esté, vamos a decirlo así, homologado, es decir, nosotros no podemos decir, no, nuestra ONT está homologada para todos los fabricantes, nuestra ONT funciona para nosotros y cumplimos el estándar. Si la OLT que vosotros tenéis cumple el estándar, pues seguramente nuestra ONT irá. Que no los cumple o cambia alguna cosa, pues es posible que no funcione del todo correcto, ¿vale? Y el mismo concepto puede pasar a la inversa, ¿vale? Que quede claro esto. Bien. Y, a ver, aquí también preguntáis lo de sustituir las ONTs que tenemos en viviendas por la de distintos operadores por marca IK. Aquí hay, la pregunta deberíamos especificarla un poco más. Es decir, si nosotros somos el cliente, no vamos a poder sustituir las ONTs, ¿vale? Si nosotros somos el operador que ha puesto esas ONTs, podría ser que podríamos sustituirlas si da el caso que la cabecera que tenemos es compatible con las ONTs nuestras, o más bien si la cabecera es compatible con la ONT, ¿vale? Si no es el caso, pues necesitaríais en tal caso una ONT y una OLT EK para realizar eso. Pero como usuario no podemos realizar ese tipo de cambio, porque al final, por mucho que llegue
la fibra por ahí, y por mucho que sean esas longitudes de onda, hay protecciones, ¿vale? Hay protecciones para que no se conecten otras ONTs o para que no se añade más gente, etcétera, etcétera. Para hacer pruebas de campo, lo que necesitas es una OLT, un splitter y una ONT, ¿vale? El splitter lo que te hará es que generar suficientes pérdidas ópticas para que la ONT pueda conectarse con la OLT, ¿vale? Porque al final, si el umbral de la ONT es de -8 a -28 y nosotros salimos, por ejemplo, con una potencia de la OLT de 5 dBm, lo que te va a suceder es que te vas a quedar corto, ¿vale? Por tanto, vas a necesitar OLT, splitter y ONT. A ver, en la parte de lo que es hablar de splitters, lo que nosotros recomendamos son 2 saltos, ¿vale? Es decir, no poner 3 splitters, ni 4, ni realizar varios saltos, ni nada por el estilo. Máximo 2 niveles de splitting. Veréis que con los 2 niveles de splitting, en función de la cantidad de usuarios a los que queréis llegar, las atenuaciones van a estar ahí para que o bien os pasáis o bien os quedáis justos, ¿vale? Al final, de cuántas salidas cada uno depende de lo que queráis hacer, ¿vale? Depende de la cantidad de usuarios que queráis colgar de un puerto. A lo mejor de un puerto que cabe en 64 solo queréis dar servicio a 23, ¿vale? En ese caso, si queréis dar servicio a 23, pues necesitaríais, pues no sé, una combinación de 1.4 a 1.8, que son 32, por ejemplo, ¿vale? Eso ya lo tenéis que escoger vosotros. Al final tenéis que contar eso, las pérdidas que van a haber y que el umbral de la ONT esté en el correcto. A ver, el tema de contratar un mínimo, o sea, si yo puedo contratar 30 megas y dar el servicio a una persona, eso es fantástico. Ahora, si yo contrato 30 megas y le intento dar un servicio a 500 personas, pues hombre, por mucho que haya DBAs y tecnologías y un QoS de más y lo que queráis, pues yo creo que no da, ¿vale? No os va a dar del todo. Por tanto, vais a tener que subir. Eso es una cosa que tenéis que ver en función de la cantidad de usuarios que tengáis o el uso que se le vaya a dar. En una habitación de un hotel, pues honestamente las he visto de todos los colores. O sea, los he visto detrás de la cama, los he visto detrás de la tele, encima de la mesa, en el falso techo, dentro de un armario, donde queráis. Al final, lo que importa de la ONT, donde esté en una habitación o donde esté físicamente, es lo primero, que le lleguen los cables que tengan que llegar, y lo segundo, que el wifi que esté generando, si está pensado para cubrir 2 habitaciones o para cubrir una habitación, pues que los cubra, ¿vale? Si el wifi estando dentro de un armario o dentro de la caja o en un cajón de la mesa y te cubre la habitación y era lo que querías, pues ya está, ¿vale? A ver, pregunta sobre la capacidad de usuarios concurrentes que tienen Wi-Fi. Honestamente no recuerdo el número exacto, creo que son 16 o 18 o 20 o una cosa así, ¿vale? De todas maneras, pensar que lo que estamos haciendo es una distribución, es decir, que en su mayoría las ONTs van a tener poquitos usuarios conectados porque va a ir a una habitación o a 2, ¿vale? O a 3, o sea que en principio lo que haya conectado lo va a soportar. Imagino que la pregunta va para si ponemos una ONT en un lobby, en el bar, en el restaurante, todo esto. En ese tipo de casos, lo que se suele hacer es poner la ONT pequeña que hemos visto, el conversor de medios, y detrás le vamos a colocar un punto de acceso para que tenga más capacidad para acoger a esos usuarios. El servidor no es un programa gratuito, es físicamente un servidor, como hemos enseñado, por tanto tiene un coste, tiene un PVP. Si queréis saber la información y los precios, pues
escribir un correo a info@ecom.plus y se os pondrá en contacto con un delegado de vuestra zona y os informará de ello, ¿vale? Pero al final esto es un servidor en formato rack que ocupa una U y tiene un coste y lo que configura y controla las ONTs, ¿vale? Sí, las salidas telefónicas que tiene la ONT son salidas telefónicas analógicas, ¿vale? Es decir, vamos a conectar un teléfono analógico y la ONT será la encargada de conectarse con una centralita IP. Vale, sobre el tema de instalar ONTs para zonas comunes puedes, pero ten en cuenta la capacidad de usuarios concurrentes porque a lo mejor te interesa más poner una ONT 1 y de ahí colgar diferentes puntos de acceso para más concurrencia. Sobre la persona que pregunta terminales IP para televisión, si me especificas un poco más, te puedo responder la pregunta. Si no, pues envía un correíto a info@eka.plus. La OLT hace balanceo para varios operadores. No, la OLT no es un balanceador de cargas, ¿eh? Si quieres un balanceo de cargas, pues te pones un balanceador de cargas. Y si lo que quieres es hacer un balanceador, digamos, de forma manual, lo que podrías hacer es conectar diferentes operadores a diferentes uplink y de los diferentes uplink, pues poner la mitad de ONTs que salgan por un uplink y la otra mitad de ONTs que salgan por otro uplink, ¿vale? Eso sería una forma de repartir la carga, pero en ningún caso es un balanceador o tiene la opción de un failover. En el caso de una avería sería tan sencillo como poner una nueva ONT, entrar en el servidor, darle al botón escanear y darle al botón autorizar y después al de aplicar plantilla. Es decir, 3 acciones, ¿vale? No, por el momento no hay ninguna ONT con más puertos. La que tiene son 4 puertos Ethernet. No, el tema de que utilizar 600 megas o menos lo he puesto como ejemplo, ¿eh? Tenemos instalaciones de GPON puestas con líneas de fibra de 30 y 50 megas. De hecho, 600 es una maravilla para la gente que puede. Mucha gente y muchos hoteles que la fibra ni les llega, ¿eh? Y tienen GPON puestos. Al final, el tema de los megas también es un poquito lo que les lleguen y los operadores de la zona lo que ofrezcan. A ver, sobre el tema de desplegar una red de fibra cuando ya existen otras en la misma localidad, ahí tendrías que verlo, ¿vale? Tendrías que hablar con el ayuntamiento o la gente que lleve todo el tema de cableado, porque lo que estás haciendo no es un cableado dentro de un hotel, sino que estás en las calles, ¿vale? Para eso tienes que hablar con el ayuntamiento o con otros operadores. Sobre el tema de las pérdidas, el umbral es ese, ¿vale? Pensar que el umbral es de -8 a -28 y las pérdidas tú puedes quedarte en -10 y que funcione y irte hasta tan abajo como -26 y que también esté funcionando, ¿vale? Yo siempre recomiendo pues que os quedéis en el medio, ¿vale? Porque al final el cable está sujeto a pues ligeras variaciones ópticas o depende de la zona donde esté puesto, pues vais a tener más o menos gente que puedan estar afectando, ¿vale? En cualquiera de los casos, si os quedáis por en medio rozando el 20, no hay ningún problema. Si os vais más para abajo del 20, intentar no sobrepasar el 25, a ser posible, quedaros por encima. Los APs en un hotel o bien los tenéis en un sistema independiente o bien los pasaréis también
conectados a una ONT y posiblemente la ONT a escoger en ese caso sea la ONT1 que ya he comentado, ¿eh? Bien, a ver, yo creo que debería quedar claro, ¿eh? Pero sacas 3 dBs como mínimo, ¿vale? Un splitter, por ejemplo, más los conectores, más todo, a lo mejor llegas a perder menos 10 dBs, ¿vale? Es decir, imagínate 3 más los menos 10, estás en menos 7. Aún ni siquiera llegarías, aún estarías saturando la ONT, ¿vale? Pones un segundo splitter, otros más 10 de pérdida y ya estás en menos 20. Perfecto, ¿vale? Ya hemos llegado. A ver, la ONT en sí la ponemos en bridge y es como si fuera una AP, ¿eh? O sea, realmente está haciendo un broadcast, tiene esas funciones de AP, como puede ser un router. No, es decir, la distribución la puedes hacer de 1 a 4, 1 a 8, 1 a 16, lo que sea. Lo que no puedes hacer es poner 3 splitters en cascada. O sea, poder puedes, pero el problema es que tendrás que calcular las pérdidas muy bien y normalmente esos cálculos no dan, ¿vale? O la experiencia da que no da. Por eso se limita a 64, que es donde se mueven bien todas las pérdidas, las fusiones y demás. Yo honestamente para la parte del PoE pues no te sabría decir, ¿vale? No, las conexiones de los clientes dependiendo de exactamente lo que estés haciendo. Si eres un operador que utiliza el sistema EK y las ONTs las estás poniendo en casa, las puedes poner con DHCP o las puedes poner con PPoE, ¿vale? Si lo planteas en un hotel, estás poniendo el equipo en bridge y los clientes se están conectando al router o al firewall o al hotspot que esté conectado a la OLT. Vale. Las ONTs, ¿vale? Se vinculan a través del número de serie, es decir, el identificador de una ONT es el serial number. En el software, una vez escaneamos, nos aparecen los serial numbers, de hecho hemos visto el serial number, y en ese serial number podemos editarlo y asignarle un número de habitación a esa ONT, ¿vale? Mientras estamos instalando, las damos de alta y luego simplemente con la correlación que teníamos hecha en una hoja o en un documento, vamos asignando a cada número de serie el número de habitación que es. Bien. Sí, si instalaras un hotspot, iría entre el router y la OLT. Sí. De hecho, iría un cable hacia el router y un cable hacia el uplink de la OLT. Los teléfonos de cada ONT serían extensiones IP de una centralita, correcto. Es decir, tú conectas el teléfono analógico a uno de los puertos y la ONT está generando una IP de esa centralita. En el momento de mezclar la señal, pues entiendo que me estás preguntando si lo que no tiene pérdida es la televisión. Sí, efectivamente hay un poco de pérdida, ¿vale? Y al final esa pérdida pues se ve reflejada. Hay una relación entre la entrada de,
entre la entrada de la señal óptica con la pérdida que hay a nivel de RF, ¿vale? Eso es algo que en el momento pues tendrás que ver exactamente cuál es y tendrás que calcularlo en función de pues si llegas o no llegas o tienes que irte a un activo, ¿vale? Bueno, en principio creo que no han quedado muchas preguntas por responder. Las que puedan haber quedado, os ruego que nos las enviéis para que puedan quedar contestadas. Recordar el correo info@ca.plus, o si tenéis contacto ya con alguien de K, pues pasáis la pregunta a través de esa persona. Por otro lado, comentaros también que vamos a tener el quinto webinar, ¿vale? En este ciclo formativo online que hemos hecho para esta época de confinamiento, el cual será el webinar número 5, servidores de IPTV profesionales y sistemas para transmisión de TV sobre Wi-Fi, OTT. Todos estos webinars van a estar en nuestro canal de YouTube para que podáis verlos y más adelante comentar sobre ellos. Y bueno, nada, espero que os haya gustado, espero que sea interesante y os hayamos podido aportar información. Y nada, desearos que estéis bien y que os quedéis en casa. Muchas gracias y un saludo.